Listo, miren. A ver, para comenzar, ¿no? Ya, bueno, miren. Primeramente, ustedes han escuchado seguramente de lo que son las reacciones de neutralización, ¿cierto o no? ¿Sí? Ya que es para ustedes una reacción de neutralización, primeramente. Ya. Básicamente pasar o sea, como decir, a base neutra, ¿no? A lo neutro. Ya. Perfecto. En sí lo que consta una reacción de neutralización en términos generales es cuando nosotros vamos a hacer una reacción entre un ácido y una base. ¿Qué va a generar? O generalmente vamos a hacer entre unas reacciones acuosas, ¿ya? Entonces la reacción de neutralización, ¿cómo es? Ácido, base. Pero también tenemos lo que son ácidos fuertes, ácidos débiles, o bases fuertes o bases débiles. Entre la reacción ácido-base, ¿qué se va a formar? ¿El agua o la sal? ¿De acuerdo? ¿Sí? Cuando nosotros tenemos una reacción de neutralización, repito, se genera entre ácido y base y se va a formar lo que son el agua y la sal. El agua y una sal, perdón, el agua y una sal. El agua, ¿por qué? Porque como tú una de ustedes me dijo, ¿qué cosa? Lo trato de pasar a base neutra, ¿cierto? A algo neutro. ¿Y quién es el neutro? El agua. ¿Sí? ¿Estamos? Ya, ya listo. Lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer en sí, a ver, ya, vamos a hablarles, ya, pero lo que se genera es así, miren, ya. Una vez entrando en lo que son las reacciones de neutralización y todo lo que es el pH y todo, ¿no? Podemos decir esto, podemos definir esto. ¿Qué es un ácido para ustedes? Primeramente, ¿qué es un ácido? Así, a nivel general. ¿Qué es un ácido? Ajá, a menores a 7, de mayores a 0 y menores. Iones hidrógeno. Ya, claro. En otras palabras, el ácido simplemente ustedes lo definen así. Ácido, sustancia que al disolverse en agua genera iones hidrógenos. En donde estamos. Es una sustancia que cuando se disuelve en agua, en H2O, genera iones hidrógeno. ¿Estamos? ¿Sí? Ya, eso. Espérenme. Entonces vamos a decir así, ¿no? A ver, vamos a decir así. Espérate, vamos a agregar esto mejor, una cosa acá. Ya, ahí, ácido. ¿Estamos? Acá. Sustancia que cuando yo disuelvo, ¿qué genera? Se disuelven, ¿qué genera? Iones y hidrógeno. Y se va a dividir en fuertes, fuerte media y débiles. ¿Ya? Ahora, ya vamos a primeramente, así en un nivel general, ¿qué es un ácido fuerte? Un ácido fuerte, escúchame, un ácido fuerte se va a disociar completamente. ¿Estamos? Ya. Se disocia completamente. Acá está. Vamos a poner así. Los ácidos fuertes se disocian completamente. ¿Ya? Acá, primer punto. Los ácidos fuertes se disocian completamente. Ya. ¿Y dónde se disocian? Cuando se disuelven en agua. ¿Todo claro hasta ahí? Ya. Ahora,
¿Cuáles son los ácidos fuertes? A ver, díganme ácidos fuertes que ustedes conozcan. Los que más conocidos en problemas. Porque nosotros cuando en los problemas, o sea, resolvemos problemas, nosotros tenemos que identificar, estoy trabajando con un ácido fuerte, ácido débil, base fuerte, base débil. ¿Cuáles son los ácidos fuertes más conocidos? No, ácidos fuertes. Te estoy preguntando sobre compuestos. En los problemas, ¿cuáles les ha dicho su docente que aparecen? Por si acaso no han trabajado con esto, la forma. ¿Se les hace conocido ese nombre? ¿Sí o no? Ácido sulfúrico. Este es un ácido fuerte. ¿Estamos? También está qué cosa. El de acá. Les voy a dar cuatro que más vienen en problemas. Sí, cuatro. También viene este, miren. Y ahorita les coloco sus nombres al costado para que ustedes también lo tengan como referencia, ¿no? Y por último, podemos mencionar también a lo que es el de acá. Creo que estos de acá son los que más van a conocer. Ya. Nosotros trabajamos con tres nomenclaturas. Trabajamos con la yupa, con la sistemática y con la tradicional, ¿cierto? Ya. Entonces vamos a trabajar de manera sencilla. El primero, ¿cómo se llama? Su nombre, no ni nomenclatura, tú me dijiste ácido sulfúrico, ¿cierto? Ya, ese es su nombre comercial, así como lo venden así en las tiendas también. El primero es un ácido sulfúrico. Y tú conoces por nomenclatura que el prefijo ico es, bueno, el ico es un sufijo, ¿no? Que también indica valencia, ¿cierto? ¿Sí? Ya, creo que eso viene ya. El HCl, ¿qué es? Ácido clorhídrico. Exacto. Ácido clorhídrico. Ácido clor. Exacto. Exacto. El ácido clorhídrico es una disolución acuosa. ¿Estamos? Dis Ahorita les menciono. Primeramente, ¿ya para qué se usa? Ya, ahorita les doy. Disolución acuosa. ¿Para qué se utiliza primeramente cuando es disolución acuosa? Les pregunto. Ya. ¿Para qué más? Porque obviamente el ácido clorhídrico es muy corrosivo. ¿Estamos o no? O sea, ¿se emplea para qué? Cuando ustedes van al laboratorio emplean como qué? Como un reactivo químico o no. Ya, entonces estamos hablando. ¿Por qué? Al ser un reactivo químico, un reactivo químico, ¿qué pasa? Que se convierte en un ácido fuerte. Entonces, ¿qué cosa? Se disocia completamente. Esa es la función, ¿estamos? Ya, ahora, ¿cómo también lo podemos llamar? Cloruro de hidrógeno, ¿no? Sí, cloruro de hidrógeno. Listo. ¿Estamos? Ya, siguiente. A ver, ustedes deben conocer eso ya. El HNO3, que también es un ácido. Ah, gánate acá. ¿Ácido qué es este? Nítrico. Muy bien. El ácido nítrico. Ya una referencia del ácido nítrico. El ácido nítrico es un líquido. ¿Estamos?
Y bueno, ¿qué tipo de líquido? Líquido viscoso, ¿ya? ¿Estamos? Un ejemplo de ácido nítrico, a ver. Mm, miren, así, de manera. ¿Para qué me sirve el ácido nítrico? A ver, ¿qué genera? Cuando yo voy al laboratorio, ustedes de repente han ido al laboratorio, han tratado con ácido nítrico, ¿qué me genera? ¿O qué funciona? No sé si han escuchado de la nitroglicerina. Ya, a ver. Bueno, miren, así de manera general, el ácido nítrico tiene, por ejemplo, tiene una densidad muy de 1,5 aproximadamente, y su punto de fusión es de 42 grados Celsius, ¿ya? Menos 42. Y el punto de ebullición a veces lo consideran en el laboratorio, un laboratorio químico de 83. ¿Estamos? Grados Celsius, ¿ya? Ya, el ácido nítrico, ¿qué te genera? Imagínate que tú, bueno, estás en un ser vivo y te lo, o sea, por error te lo aplicas a la piel. ¿Qué te genera? ¿Ah? Una quemadura. Sí. Cuando estás, por ejemplo, en tu piel o en cualquier ser vivo, te genera una quemadura, pues, porque es demasiado corrosivo también. Como también se utiliza también como reactivo en un laboratorio, eso es cierto. Y como les dije, ¿qué me genera? ¿Para qué se usa? ¿Para fabricar qué? Les mencioné uno, nitroglicerina. Y también qué genera fertilizantes, ¿ya? ¿Qué tipo de fertilizantes genera? Lo que es el... Se me fue. Se me fue el nombre. A ver, un tipo de... Ah, ya. El nitrato de amonio. ¿Estamos? ¿Sí? Listo. ¿Y el último? ¿Cómo se llama? Eso de ahí, el HClO4, obviamente tiene nombre como... Ah, tiene un prefijo ya, pues, porque esto de acá tiene valencia de 7. Estamos, porque mira, ¿con qué material estoy trabajando acá? Tengo hidrógeno, tengo oxígeno y ¿quién más tengo al centro? Cloro. Cloro. Entonces sería ácido. Como va a tener valencia de 7, se dice exacto. Perclórico. Muy bien. Ahí está. Es un ácido perclórico. Ya les dije por qué. Entonces, ¿qué cosa? Su estado de oxidación o su valencia, ¿cuánto va a ser? ¿De cuánto va a reaccionar? Más 7. Más. Ajá. Listo. Ya, ese es un ácido, es un ácido fuerte, ¿ya? ¿Qué más podemos mencionar de un ácido fuerte? Ah, ya. A veces en los problemas, ahí en su práctica que me enviaron, encontré esto. Esta parte. No sé si lo han visto. Un K sub A, un K sub B. ¿Sí? Ya, esto se le llama, es una constante de acidez. ¿Ya? Cuando es con A es constante de acidez. Y cuando está con, es K sub B, es una constante de base. ¿Estamos? Constante de base. Ya listo. Ahora me dirás, en los ácidos fuertes, ¿cuánto vale esto? En los ácidos fuertes, la constante de acidez tiene un valor de infinito. Es por eso que no se la considera en los problemas. ¿Estamos? ¿Ya? Ya, y para esto obviamente hay muchas fórmulas. Hay un montón de fórmulas. Hay una fórmula, hay una fórmula que se calcula, o bueno, se menciona, para calcular el pH. ¿Cómo se calcula el pH de un ácido fuerte? Menos logaritmo.
¿De quién? De la concentración de iones de hidrógeno. ¿Estamos? Exacto, la general. La general, ¿dónde se usa? Tanto en ácidos fuertes y bases fuertes. ¿Ya? Y, profesor, los iones de hidrógeno tienen que estar a veces con la molari. Siempre tienen que estar con la molaridad. ¿Estamos? ¿Ya? Nada de que no, sí. Siempre con la molaridad. Es decir, que esto de acá también se puede considerar como fórmula, como menos logaritmo. Hasta también esos iones de hidrógeno, pues, estos como corchetes lo hacen llamar concentración. ¿De quién? Del ácido fuerte. ¿Estamos? ¿Sí? Es lo mismo. ¿Ya? ¿Y cuándo sé en los ejercicios cuándo voy a utilizar un pH o OH? Cuando en el compuesto aparece OH, ¿qué me va a permitir hallar esa concentración? ¿pOH o pH? Cuando te aparezca esto, OH. ¿Esto cómo se le llama? Hidróxido, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Para que calcules directamente esta fórmula del pH, tiene que aparecer ¿qué cosa? El hidrógeno. ¿Estamos? Listo. Ahora, vamos a ver, también les mencioné otro tipo, los ácidos de fuerza media. ¿Estamos? Ácidos de fuerza media. Ya. Vamos a ver eso. Los ácidos de fuerza media. Esto es otro tipo de ácido, de tipo de ácido, ¿no? Los ácidos de fuerza media, ¿cómo se...? Yo te pregunto, ¿qué dice acá? ¿Se disocian completamente al igual que los ácidos fuertes? No, ya no. Acá. ¿Se disocian parcialmente? Estamos como que a mitades, ¿ya? Es como hablamos de los estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso. Las partículas o las moléculas en un estado sólido están siempre pegaditas, ¿sí o no? En un estado líquido es como que ya se empiezan a alborotar un poco. Y en el estado gaseoso se alocan, por así decirlo. Es como que pierden toda su forma, su contextura, ¿cierto? ¿Y por qué se genera eso? Por el calor. O sea, ¿qué pasa? Al sólido, al hielo, por ejemplo, en el agua, lo voy derritiendo. O sea, ¿cómo lo derrito? Metiéndole calor. Entonces, ¿qué hacen las moléculas? Al sentir esa temperatura se empiezan a mover hasta que se derrite en líquido. Y para que hierva mi agua, le meto un poco más de temperatura. Ahí ya se genera lo que es el estado gaseoso. ¿Estamos? ¿Sí? Es un ejemplo. Ya. Ahora, vamos a... ¿Qué más me menciona acá? Dice, sus constantes de acidez o disociación son mayores ¿a quién? A 1 por 10 a la menos 3. Obviamente no es un valor exacto, siempre va a haber un margen de error, pero es una manera aproximada. ¿Ya? Es muy raro ver en los ejercicios a nivel, en los ejercicios, que te pongan un ácido de fuerza media. Siempre lo generan, siempre lo dividen simplemente en ácido fuerte y pero ácido débil, pero también existen, estamos, para que lo tengan en cuenta, nada más. ¿Ya? Y por último, ¿qué tipo de ácidos vamos a ver? Los ácidos débiles. ¿Estamos? Exacto. Los ácidos débiles, ¿qué pasa? No se disocian completamente. Hay que tener eso en cuenta. ¿Y qué más te dice? Entre más pequeña es la constante de acidez, que es el K sub A que te dije, constante de acidez, más débil es el ácido. O sea, mientras menos valor tenga mi constante de acidez, más débil es mi ácido. ¿Estamos? Ya, ¿y qué más? Y son ácidos débiles. ¿Cuándo voy a considerar ácido débil? Cuando tienen constantes de acidez menores o mayores iguales a quién? Al 1,
menores o iguales a quién. En otras palabras, aquí que puedes identificar que su constante de acidez, ¿cómo va a ser? Te pregunto, ¿eh? ¿Cómo va a ser su constante de acidez ahí? Menor, menor igual. Menor igual. O sea, su constante de acidez va a ser menor igual. Tiene constantes de acidez menores o iguales a quién? A 1 por 10 a la -3. Listo. Ese es para su constante de acidez en este caso. Ahora. Ahora, profesor, me vas a pedir cómo calculo un pH. Hay una fórmula directa. A veces se calcula balanceando la ecuación y todo, ¿no? Pero hay una fórmula directa. Te la doy, ¿ya? ¿Estamos? En los problemas. El pH se calcula así. Es una fórmula directa. Está en los problemas. Su práctica he visto ahora. A ver. El pH en una constante en un ácido débil se calcula en la P de la constante de acidez. ¿Estamos? Menos quién? Menos el logaritmo del ácido. ¿Estamos? Ácido débil en este caso. De ácido débil. Y todo eso lo dividimos entre 2. ¿De acuerdo? Esta forma, ¿ya? La P significa P. A ver, ¿cómo les defino? A ver. ¿Ustedes han escuchado el término parámetros en química? Ya. En física tal vez. ¿Qué es un parámetro? Ya. Sí. Una medida de referencia. Digamos que el P significa que tu constante de acidez va a ser muy pequeña. ¿Estamos? ¿O el P qué significa? Que la constante de acidez. A ver, ¿cómo te lo puedo así? A ver, la constante de acidez también lo relacionan como la proteína quinasa 1A. Estamos, proteína quinasa A. O sea, proteína ¿de qué? Bueno, en química yo te estoy mencionando lo que es constante de acidez, ¿cierto? Pero tiene otro nombre. La P tiene como que algo de una proteína de constante de acidez. ¿Cuándo vas a ver esta P? Cuando trabajemos ácidos débiles o ácidos, o bueno, bases débiles. Nada más. ¿Ya? Listo. Ajá. Eso de ahí lo voy a trabajar en los ejercicios. Justo eso te lo iba a decir. Esta fórmula de acá les voy a explicar más a detalle en los ejercicios. O sea, cómo lo hallas y si es que ya te da cómo lo empleas, ¿no? ¿Estamos? ¿Ya? Sí. Ahorita quiero que me tengan en cuenta lo que es ácidos débiles, ácidos fuertes y bueno, ya. Ahorita, una vez eso, simplemente trabajar lo que son bases. ¿Qué es una base? Una base, así a grandes rasgos, es una sustancia capaz de qué? De donar iones y hidróxido. ¿Estamos? ¿Esto de acá cómo se le llama? OH negativo y hidróxido. ¿Estamos? Cuando yo considero una base en mi tabla, en mi escala, es mayor a 7 hasta acá, 14, ¿cierto? Ya listo. La base, ¿qué tipos de base les he venido mencionando? Les he dado dos. Bases fuertes y débiles. Muy bien. Ya listo. A ver. Primer tipo de base. Las bases fuertes. En las bases fuertes, con lo mismo caso.
igual que en los ácidos, se disocian completamente, al 100%. ¿Estamos? ¿Qué significa disociar? O sea que, como dice acá, dona todos sus iones y hidróxido. O sea, no se queda con ninguno, todos los bota, los libera, los dona. ¿Y quiénes son las bases fuertes? ¿Son las bases de los alcalinos? ¿Quiénes son los alcalinos en la tabla periódica? ¿Qué grupo? El 1A. 1A. Ajá, ajá. Y también vamos a encontrar a los del grupo alcalinos tercios. ¿Ya? Y grupo 2A. Hay que ponerle así. ¿Ya? De la tabla periódica. ¿Estamos? En los alcalinos es del 1A. ¿Tú sabes quiénes son metales en la tabla periódica? Solo el 1A, el 2A y los del grupo B, ¿cierto? Ya, listo. Ya, entonces vamos a ver. Mencióname algunas bases fuertes que aparezcan en los ejercicios. Te voy a dar, a ver, que aparezcan en los ejercicios son. Hay que ser bien práctico para eso. Te he mencionado el 1A. ¿Aparece el sodio o no? Ajá, ese es uno. Otro, hidróxido de potasio. ¿Estamos? Ya, también otro que también aparece y es muy fuerte es este, con el bario. Ya, ahí. Ese y uno más que también aparece es este. Ya. Yo te pregunto, en la paña, antes de decir los nombres y todo, bueno, en los ácidos, yo tenía una K sub A, acá tengo una K sub B. ¿Cómo crees que se llama esto? Ajá, base o constante de basidez. ¿Ya? La palabra basidez significa, proviene de dónde? De las bases. ¿Estamos? Ya, listo. ¿Y cuánto va a valer esto? Te pregunto. Es el mismo caso que en los ácidos fuertes. Infinito. Ajá. ¿Sí conocen esos datos? O nuevos también? Sí. Nuevos, ya. Pero la cosa es que lo vayan entendiendo para... ¿Cuándo es su parcial? Martes. Sobrado aprenden. Que tengan un buen examen esta parte de acá. ¿Ya? Para que den un buen examen. Pero primero quiero que tengan esta parte teórica. ¿Ya? Normal. Porque si no me conocen la parte teórica, mm, es como en los ejercicios se van y dónde empiezo, dónde parto. Los ejercicios ya son sencillos. Una vez que en la química, ¿cómo se trabaja? Teoría. Una vez que tengas teoría, los ejercicios salen. Porque si no entiendes la teoría, aunque cualquier un 7 8 profesores te explique en práctica, no lo vas a entender. Ya, ahora, ¿en qué quedamos que era el H? ¿El KOH? ¿Hidróxido de qué? De potasio. Muy bien. Hidróxido de potasio. Ya. Y acá avanzamos ya. Ya les di la parte general. Ya, el otro. Hidróxido de bario, segura. Pero ahí hay un 2. Dihidróxido. Ya. Sí, pero como... ¿Cuál fue el primer nombre que me dijiste? ¿Hidróxido de bario? También.
También, o sea, como tú sabes, hay un montón bueno, hay tres nomenclaturas para nombrar o no. Y el ya. ¿Hidróxido de qué? De bario. ¿Por qué aparece el 2? Porque a la hora de compartir moléculas, ¿qué pasa? Se cruzan, no sé si te han enseñado. Se hacen así. Y si se puede simplificar, se simplifica. Y ahí este de acá, ¿qué sería? ¿Hidróxido de qué? De calcio. Listo. Ya tienes a 3. Bueno, a 4. Estos de acá aparecen en tus ejercicios, sí. Ahora, me vas a decir, ¿cómo calculo acá? Yo acá en las bases fuertes, ¿cómo calculo el pH? Mm, Con las molaridades. Sí, pero el pH se calculará así. O el pH se calculará 14 menos logaritmo o no. Pero, ¿qué cosa? Ya, acá vamos a decir. Para ácidos fuertes, bueno, para bases fuertes, ¿quién aparece? El hidróxido. ¿Y el hidróxido qué me permite hallar? ¿H, pH o pOH? pOH. Entonces no hay que confundir ahí, pOH. Ya, listo. El pOH, ¿cómo se calcula? Menos logaritmo de la concentración de los iones de hidróxido. Pero también acá puedo calcular qué cosa, pH. ¿El pH cómo sería? 14 más, ¿sí o no? Logaritmo de las concentraciones de hidrógeno. Profesor, ¿por qué más? ¿Sí se dan cuenta por qué el más o no? Menos menos, pues, o sea, ¿por qué pH más pOH cuánto es? Eso que no se te olvide. pH más pOH cuánto es? 14, pues. Y si pOH vale menos logaritmo, el pOH pasa a restar. Entonces menos por menos más. ¿Estamos? Ya, y por último, las bases débiles. En las bases débiles, así a grandes rasgos nada más, no se disocian completamente. ¿Ya? Bueno, que apago mi micro, pero no me leyes. Ya. ¿Cómo les pregunto? ¿Cómo se calcula acá el pH? En este caso, ¿cómo se calcula el pH? ¿Conocen la fórmula o no? Parecido, sí. Pero hay que hacerlo así. 7 más un medio de P por la constante de acidez. ¿Estamos? Constante no de base, sino de acidez. ¿Estamos? Más un medio de logaritmo de la base, o sea, de los iones y hidróxido. ¿Estamos? Ya, esa es una nueva fórmula para ustedes tal vez. Y esto de acá, los iones hidróxido, no te olvides que tienen que estar en molaridad. ¿Y cómo se halla la molaridad? Te les pregunto, ¿ah? O bueno, ¿cómo se halla ese M famoso? La molaridad. Eso de ahí deben conocerlo. ¿Cómo se halla? Moles entre volumen, ya. ¿Y ese volumen tiene que estar en qué? Litros. En otras palabras, yo puedo decir que ese es moles del soluto. Moles del soluto. Entre litros. mm, Litros de la solución. O sea, moles entre volumen. ¿Sí?
Ya, listo. Algo más que quisiera que conozcan en sí. A ver. mm, Creo que también les han enseñado el tampón, ¿no? El buffer, eso de ahí. Ya, pero eso ahí todavía lo voy a dejar para los ejercicios. Solo quiero que conozcan esto. Ahorita que estamos hablando de bases y de ácidos. ¿Ya? Quiero que conozcan esto, algo adicional. Han escuchado de, bueno, hay un tipo de base que se le llama base conjugada de un ácido de Bornstein. ¿Ya? Ya, esto de acá se lo graban a nivel teórico, porque en su no les no he visto ejercicios que les pongan así. ¿Ya? ¿Estamos? Esto es como una nota, es algo adicional de mi parte. ¿Ya? Para ustedes. ¿Ya? Ya. De un ácido de Bornstein. Bornstein es el autor. ¿Qué cosa? Es la especie que resulta cuando un ácido pierde un protón. Ya sabes que el protón es positivo. ¿Sí? Ya, listo. Pero así como hay un ácido, también, así como hay una base conjugada, también hay un ácido conjugado. Ya, listo. ¿Y qué me dice el ácido conjugado? Ya. A ver. Tú deduces, o sea, mientras vas leyendo los conceptos, tú vas deduciendo sobre lo que conoces. Ácido conjugado, ¿qué me dice? Producto es una multiplicación de la adición de un protón con una base de bonos. ¿Estamos? Ahora, para aclararles un poco más. Ya. Y así lo llaman, Bonster. Ya, y si quieren un apellido más, no sé si les suena. Bonster. Lowry. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Qué es? A ver, en otras palabras, así en general de lo que estamos tratando. Una base de Bonster-Lowry, ¿qué es? Es cualquier especie capaz de aceptar un protón. ¿Estamos? O sea, es cualquier compuesto que te acepta ¿qué cosa? Un protón. ¿Estamos? ¿Y cómo se hace eso? Lo que va a necesitar es que requiera un par de electrones, ¿ya? Que estén sueltos, o sea, libres. ¿Ya? Entonces, a ver, así un ejemplo. ¿Qué es? A ver, cuando hablamos de bronce Lowry, un ácido, así defínelo, un ácido es una sustancia donadora de protones y la base es una sustancia receptora de protones. Apunta eso. La base de Bronson-Lowry, ¿qué es? Es una sustancia receptora de protones y el ácido conjugado de Bronzer es una sustancia donadora. O sea, el ácido dona y la base recibe. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? El ácido dona y la base recibe. Por eso le digo, ¿el ácido qué es? El ácido es la sustancia receptora de protones. A ver, perdón. O sea, ya. ¿El ácido qué era? El ácido es la sustancia donadora de protones. ¿Y la base qué es? Es la sustancia receptora de protones. ¿De acuerdo hasta ahí? Ya, listo, muy bien. Listo. ¿Y qué más? Y ahí ya lo tienen. Ya les di un poco. Dice, a un ácido muy fuerte le corresponde una base conjugada muy débil. Bueno, ya, y viceversa. Ya, pero ¿qué más quiero que conozcan de este ácido? No solamente es eso, nada más. Es un montón de teorías, si eso es cierto. Pero quiero que conozcan esto. Hay una pequeña fórmula acá. Constante de base. Constante de acidez es igual a que K sub W sobre la constante de acidez.
Estamos. K sub B ya conocemos qué es o no. ¿Qué es K sub B? Basidez. ¿Qué es K sub A? Ya, ¿y qué es K sub W? Ya. La constante de acidez. Bueno, constante W es igual a qué. Le llamas constante. Así lo llamas constante. De disociación. Disociación del agua. ¿Estamos? Disociación del agua. Otro nombre que recibe. Autoprólisis. ¿Estamos? Autoprotólisis. Autoprotólisis, ¿eh? ¿Estamos? El- ¿Cómo? Esta constante es agua. ¿El agua dónde se encuentra en la escala? ¿Neutro o no? Ya. Entonces, ¿entiendes? Por eso lo relaciono el ácido y la base, pues. ¿Y cuánto vale esa constante? Vale 1 por 10 a la menos 14. ¿Estamos? 1 por 10 a la más 14. O a esto de acá también se le llama producto iónico del agua. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Ahora sí? Ya listo. Y ahora me dirás, profesor, hay una constante más. Y acá lo puede relacionar así. P de K sub, mm, de K sub B, o sea, de la base, es igual a qué? Es igual a 14 menos la constante de acidez. No te olvides. Eso de P, K sub B y P, eso lo vamos a ver más detenido en los problemas, ¿ya? Por estamos hasta ahí, ¿se entiende? Ya listo. Ahora, vamos a ver unas cositas más antes de que me olvide. Hay estos tipos de que me interesan también para ustedes. Esta parte de acá. En sí quiero darles o sea, para que quede claro su teoría ya. Los ácidos politrópicos. ¿Qué son los ácidos poli? Poli es varios, ¿cierto? Trópicos. Son los que pueden donar más de un protón. ¿Quiénes eran los donadores? Ácido o la base. Entonces, por eso dice, ácido se relaciona con la palabra donar y la base con recibir. ¿Y a quiénes reciben? Electrones, neutrones, ¿qué reciben? Protones, ¿no? Ya, ejemplos de ácidos politrópicos. ¿Cuáles son? Lo que es el... Ya no les voy a poner el nombre, sino les voy a poner así, ¿no? Para avanzar. Bueno, el uno es H3PO4. ¿Qué nombre recibe ese? Ya ustedes lo copian ya. H3PO4, el primero. Ácido fos. ¿Ácido qué? Ácido fosfórico.
También vas a ver este, el H3SO4. ¿Estamos? Ya. ¿Ese quién sería? Perdón. H... Acá me estoy... Ah, espera. Dos sería, ahí está. Dos, ¿cierto? Sí, acá estamos mal. Dos. ¿Qué más? Siguiente. El de acá también es un ácido poliprótico. ¿Quién es ese? Es famoso. Ácido carbónico. Muy bien. Y el último, que son ejemplos. Ahí. ¿Ya? ¿Quién es ese? Ácido sulfuroso. Muy bien. Bueno, son los nombres más comunes, ¿no? ¿Sí? Ácido. Obviamente que todos empiezan con ácido, ¿no? Y terminan en ico o en oso, depende. Creo que eso ya se han dado cuenta en nomenclatura. Ya listo. Ricamente ya está. Y ya está toda la parte de ahí, ¿no? Y ya para ustedes ya. Creo que ya. Y lo que es un tampón, buffer o solución reguladora, yo creo que es esa parte, ¿ya? ¿Ya? Algo más antes que me olvide. Lo que es anfótero, ¿ya? Eso es un término nada más. Anfótero va a ser una sustancia que se comporta como ácido y como base. ¿Estamos? Sí, exacto, el agua. El agua, el HCO3, H2PO4 también, HPO4. ¿Estamos? ¿Y qué tiene? Tiene la capacidad de reaccionar consigo mismo. ¿Sí? El agua sí es obviamente es un claro ejemplo, ¿no? Anfótero. ¿Ya? Sí, ¿y qué es? El pH de un anfótero, así de manera directa te digo, el pH de un anfótero no depende de la concentración del mismo. ¿Estamos? ¿Y cómo se calcula el pH de un anfótero? Se calcula la semisuma de pK de la constante de acidez 1 más pK de la constante de acidez 2 entre 2. ¿Estamos? Ya. Eso de ahí lo vamos a ver más problemas. Pero ya sabes, ¿no? Ejemplo de anfótero de frente a agua. Se puede comportar como ácido o como base, no importa. ¿Ya? Listo. Listo, ya. Ahora sí, bueno. Y antes de entrar a los ejercicios acá de frente. pH. pH, ¿qué es? Potencial de hidrógeno. ¿Qué es pOH? Potencial de hidróxido. No, pOH, hidróxido. ¿Y qué hace el potencial de hidrógeno? Es la forma de medir la acidez o basidez de una solución. Escúchame acá. ¿El 7 qué es? Neutro. ¿Ya? Desde 7,1 hacia más o 7,01, ¿qué es? Básico. Y de menores a 7 hasta el 1, ¿qué es? Ácido. ¿Y cómo sé cuándo es un ácido fuerte, ácido débil? Cuando más se aleja del 7 es más fuerte. O sea, cuando está más cerca al 7, 6,9 sería ácido débil. Y cuando su pH esté por acá, o sea, no sé, esté como 1, y algo, sería un ácido fuerte. ¿Y cómo yo hallo diferencio? ¿Base débil o base fuerte? Cuando esté más cerca al 7 es débil, pero cuando esté más lejos, o sea, más cerca al 14 es fuerte. Y los básicos son los alcalinos. Ya, a ver, vamos a ver esto. Forma de medir la acidez, el pH es la forma de medir la acidez en una sustancia.
Por ejemplo, mire, el agua está en el neutro, como te dije. ¿El agua qué viene a ser? Lo acabo de decir. Anfótero. Anfótero, muy bien. Anfótero, ya con esto queda claro ya. Anfótero. Listo. Mira, te das cuenta que la tonalidad, mira, vamos a trabajar primero en los ácidos, no en los básicos, en las bases. Básico alcalino. ¿Te das cuenta que se va oscureciendo más? Ya, entonces, ¿qué pasa? Cuando más cerca al 7 es base débil, pero cuando más lejos está es base fuerte. Exacto, mira, cuando está por el 8 puedo hablar del plasma sanguíneo. Mira, los huevos tienen una base de 9, mira, pH de 9. Los antiácidos, la solución amoníaca, mira por acá. Pero ¿quién es recontra básico alcalino? Es la soda cáustica. Listo, mira acá. Ahora vamos en los ácidos. Mientras más cerca esté al 7 es ácido débil, pero mientras más lejos, o sea, esté por el 0,8 es ácido fuerte. ¿Quién tiene un ácido recontra fuerte? La batería. Los jugos gástricos también, mira. El limón obviamente, ¿no? La gaseosa, es ácida, ¿no? Tomate, el café, a la leche. Acá te puedo decir un ejemplo. Cuando nosotros, el ser humano está mal, no sé, tiene como que acidez en el estómago, ¿ya? Y te dicen, no tomes leche. Ah, pero sin embargo agarras y tomas leche. ¿Qué estás generando? ¿Por qué te dicen, por qué te dirán que no tomes leche? Exacto. En vez de ayudarle, ¿qué estás haciendo? Le estás añadiendo más ácido. Ajá. Exacto, muy bien. Y ahí acá está, ¿no? Les dije, pH menos logaritmo de tanto de iones de concentración de iones de hidrógeno, molaridad. Y bueno, pH más pH. Esto funciona que tanto para ácidos fuertes o para ácidos, no para ácidos fuertes o para bases fuertes. Ya, esta parte de acá lo voy a borrar. Ya les hice todo arriba. Que no me iba a alcanzar ahí. Listo. Good. Listo, vamos a hacer algunos ejercicios. Dice, primero, dice, calcular el pH y pOH de las siguientes soluciones. Listo, primero, solución, el M que significa molaridad. Y dices así, H. ¿Qué es un H? Hidrógeno, ¿sí o no? Y cuando está el H, ¿qué calculo directamente? ¿pOH o pH? pH, entonces diría pH. pH. Pero tú te das cuenta, voy a mi teoría, en ácidos fuertes. ¿Aparece el HCl, el ácido clorhídrico? Sí o no, como disolución acuosa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo aplicas? Menos logaritmo ¿de quién? De la concentración de iones de hidrógeno, ¿cuánto sería? 0,01. Calculen, ¿cuánto es eso ya, chicas? Eso ya, bueno, eso es calculadora. Dos dices. ¿Seguras? Ya dos. Vamos a confiar en ustedes. Dos. Así tal cual, sin decimal, sin nada. Ya. Lo están haciendo con la científica. Sí, ¿no? También igual. Pero eso de ahí también les hacen con. Ya, listo. Claro, dos. Sí, dos. Sí, dos sale, directo. Claro, también la puedes poner como 1 por 10 a la menos 2 también. Bajas el exponente y logaritmo de 10 es 1. Entonces bajas menos por menos más 2. ¿Sí? Ya, ¿y pOH cuánto sería? 14 menos el pH, ¿sí o no? ¿Estamos? Ya está. ¿Listo? No está difícil, ¿o sí? Ya, ahora sí. Este H. ¿Qué haces ahí? Para calcular pH. ¿Puedo calcular pH o pOH? pH. Entonces sería menos logaritmo de 1 por 10 a la menos 9. Sería molaridad, está ahí, ¿no?
Díganme ustedes ahí, de manera directa, ¿cuánto es? 9. Sí, 9. Ya, ¿y cuánto vale el pH? 5, está bien. Ya está. ¿Estamos? ¿Sí? A ver, el siguiente. Ustedes mismas, díctenme. ¿Qué hallo? pOH, pH. Ya está. pH es igual a qué? A menos logaritmo que la concentración de iones de hidrógeno, que es 0,01. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? Hablen. 2. Ya. Y tú tienes que ver, ¿esto de acá es un ácido? ¿Fuerte o no? Vas a tu teoría. Los que les mencioné, pues. Sí, ese o no, ácido sulfúrico. Listo, muy bien. ¿Cuánto es el pH? 12. Siguiente. ¿Cuánto es ahí? Ya, de qué pH, ¿sí o no? Menos logaritmo. ¿De quién? De 3. ¿Cuánto es eso? Eso sale 8, ¿cuánto será ahí? 3 por 10 a la menos 9 dice. ¿Cuánto es ahí? Sí, pero eso le tienes que restar. Acuérdate. Ya. Una aplicación para que les, miren, una aplicación en su celular para que les va a servir es como calculadora científica, es una aplicación de calculadora en sí. Se llama Calces, así se llama. Está en App Store o Play Store. Así, así. La versión de paga, pero la gratuita es suficiente. ¿Ya? Calces. Listo. Eso te da 8,5. Más o menos parecido a los resultados que me habías dado. ¿No? 8,522. ¿Y el pOH cuánto va a ser? ¿Cuánto sería? 5,48. Claro, aproximado, sí. Listo. Muy bien. Muy bien, chicos. Ya, listo. A ver acá, en este. ¿Qué hallo? Tengo hidróxido acá. pOH. Muy bien. ¿Es igual a cuánto? A menos logaritmo. ¿De quién? De 0,02, ¿no? ¿Cuánto es eso? Esa es la calculadora ya. No, no, así mentalmente no se hace eso. Sí, les dejan sacar calculadora, supongo.
Sí, eso sí tienen que dejarlo. Ya, eso sale 1,69. 1,7 hay que ponerle, ¿ah? Aproximadamente, ¿ah? Porque sale 1,698. Así, miren, la aplicación que les debe de salir es así, miren. Ahorita les mando el WhatsApp. Yo lo estoy haciendo en celular. Las operaciones. Porque mentalmente. Ahí está. ¿Les llegó? Ya. Sí lo ven, creo. 1,69 y algo. Y ahí sale, ahí pueden utilizar hasta integrales también. Ya. Pero a mí me piden el problema pH también. ¿Cuánto sería? 12,3, exacto. Ya, siguiente. ¿Cómo lo hallan? Primero la molaridad, pues. ¿Cuánto es la molaridad? La molaridad es. Ya, ajá, moles del soluto entre volumen, ya. Que ustedes lo conocen así, ¿no? Volumen claramente en litros. Pero yo no tengo moles, tengo gramos. A ver, dime, pues, ¿cómo hay eso? Número, ajá, moles. Bueno, va a ser abajo, ya para no alterar acá el espacio. Acá sí. Moles. Moles es igual a, bueno, sería 5 gramos. Claro, porque los moles se miden gramos sobre moles, ¿sí o no? Ya listo. 5. ¿Entre quién? ¿Cuánto es su número? ¿Cuánto es la masa molar de ese compuesto? Ya, nitrógeno 14, ¿no? 18. Sí, está bien. ¿Cómo? Hidrógeno es 1. 35. Claro, sí, bueno, claro, 35. ¿Cuánto es eso? Un séptimo te sale, ¿sí o no? Ya divídelos en la calculadora. ¿Cuánto es? Ya te luces ya. ¿Cuánto es? 0,14. Claro, 0,14. Listo, muy bien, chicos, ahí. Listo, ¿qué más? Y ahora sí puedo hallar, pues moles es igual a qué? A 0,14. Sí, ¿no? ¿Sobre qué? Pásalo a litros, claro. 250 por 10 a la menos 3. ¿O no? Porque el m significa mili, y mili, el prefijo mili es 10 a la menos 3. Ya operen eso, chicas. De acá es menos 3. Ustedes dirán, ¿cuánto es eso? Le dejamos 0,56. Ya, esa es la molaridad. 0,56. Listo. Esa es la molaridad. Me dice, bueno, agua destilada, me dice ya, bueno, ya. ¿Y qué me da la constante de acidez? Ya, listo. Y tú me dices, estoy hablando entonces de un ácido o de una base. Base, y por eso estoy trabajando con el OH. ¿Sí?
Ya, entonces, ¿qué haces? Base débil. Mm, Es una base débil, sí. Cuando te dan eso es una cosa, es débil, pues. ¿Ya? No, sí, no te dan. Pero mira, la constante base vamos a las bases débiles, ¿no? Acá está. Mi pH 7 más un medio de pK más un medio. Claro. Listo. Pero yo no necesito eso ahorita. ¿Ya? Esa es la fórmula que te he dado, ¿cierto? Pero vamos por el método tradicional. Un método medio matemático, ¿ya? Cuando hemos identificado que es una base débil, ¿cierto? Ya, listo. ¿Cómo hago eso para hacer una base débil? Haces esto. Primero, hay una ecuación así, en donde te dice, copias al NH 4 OH. Para que se disuelva, ¿qué le sumaba? ¿O con qué lo disolvía? Les pregunto. ¿Con qué se disuelve? Eso les dije al inicio. ¿Con qué se disuelve en las reacciones de neutralización? ¿Con un agua o no? Claro, como entonces acá que le tengo que sumar. H2. Listo. Se genera una reacción. Ya. Y tú me dirás, ¿tú qué quieres formar? El ion I, hidróxido, ¿cierto? Ese va a ser uno de tus productos. ¿Ya? Ya más. ¿Y qué más te va a quedar? Te pregunto. ¿Qué más te va a quedar ahí? A ver, balancea eso. Ya. ¿Qué les dije que se hace? ¿Se disuelve o no? O sea, ¿qué genera el agua? ¿Que se separe o no? Hidrógeno en un lado. ¿Y con quién lo separo? ¿Con el NH? 4 o no. ¿Sí? ¿Sí me entienden ese balanceo? Ya. Ahora quiero que entiendan por qué. Y me vas a decir, ¿el agua qué hace? El agua te he dicho que lo disocia, o sea, lo divide. ¿Y tú cómo te vas a dar cuenta? Ahí el agua va a dividir. ¿Y yo qué quiero? ¿El ion hidróxido o no? Porque estoy trabajando con base o no. ¿Sí? Ya, listo. Es como que al hidróxido en un lado lo separas y al N84 al otro. ¿Estamos? Ya, y es como que el agua tuviera como balanceo coeficiente cero. ¿Ya? Pero el agua ¿para qué sirve? ¿Por qué le pongo el agua? Para que se disocie. Ajá. Ahora, ¿qué vas a poner debajo de esos números? La molaridad. La molaridad del NH4 o H, ¿cuánto es? 0,50. ¿Conozco la molaridad del NH4? No, sí o no, no conozco del NH4. Solito no lo conozco. Y del hidróxido tampoco, ¿cierto? Le pones un X, le pones un X. Ya listo. ¿Y tú te das cuenta que esto tiene que estar balanceado o no?
¿Cuánto es acá? X por X, ¿cuánto es? Claro. Ya, X al cuadrado. Entonces todo esto sería 0,56 y le restas lo del otro lado, menos X cuadrado. ¿Estamos? Ya, y ahora vas a hallar esta relación. ¿Has visto en temas de física la constante va a ser como la de acidez o de acidez es como una constante de equilibrio, ¿ya? ¿Estamos? ¿Y cómo va a ser? Dime, ¿a quién tienes como reactante? ¿Al NH4OH, sí o no? Entonces dices NH, la concentración del NH4 o, bueno, no, primero. A ver, primeramente tu fórmula de equilibrio. ¿Han visto el tema de constantes de equilibrio o no? Arriba van productos y abajo van reactantes. ¿Quiénes son los productos? NH4, tengo 2. Sería la concentración de NH4, positivo obviamente, multiplicado por quién? Por la concentración del hidróxido, ¿no? ¿Por qué hice ese balanceo y todo? Porque aquí, ¿a quién voy a despejar? ¿A la concentración de quién? ¿Del hidróxido o no? ¿Sí? ¿Y para qué quiero despejar la concentración del hidróxido para aplicar mi fórmula menos logaritmo de qué cosa? De la concentración de hidróxido, ¿cierto? Ya abajo van los reactantes. El único reactante que es sería el NH4OH. ¿Por qué el único? Porque el agua solamente funciona como un disociador, ¿cierto? Ya, listo. Ahora díganme, reemplaza los datos. ¿Cuánto es eso? Concentración. ¿Cuánto es la concentración del NH4? Acá lo puse, X. ¿Cierto? Del OH, X. Siempre lo pones igual, XX. ¿Estamos? Y para este lado, y para el lado derecho de los reactantes pones quién? La molaridad del compuesto que has hallado y a eso le restas qué cosa? El producto de lo que tienes al costado. ¿Estamos? Al lado derecho. ¿Ya? Y ahora dices, la concentración del NH4OH, ¿quién sería? 0,56 menos X cuá. Ya. ¿Y por qué puedes despejar? Porque la constante de acidez te dan. ¿Cuánto es? 4,70. Claro, puedes decir 4,76, lo que está dividiendo lo vas a multiplicar por 0,56 menos x cuadrado. Todo eso es igual a ¿qué? A x al cuadrado. Listo. Ya eso les dejo trabajo matemático a ustedes. Ustedes mismas son. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es? A ver. Ya quedan dos valores, obviamente ahí, ¿no? ¿Sí? Ya, pues. Ya. Mira, acá les veo la solución. Hay que saber utilizar la ecuación, la calculadora que les di, ¿ya? La que les mencioné. Acá les envío la solución. A ver, me avisan si les llega. Me dictan.
¿Cuánto es? Claro. Uno positivo y otro negativo. Ajá, más menos. Más menos 0,68. Está bien. ¿Se dan cuenta que la calculadora que les di le resuelve o no? Sí. Ya. ¿Y esto de acá qué era? ¿La concentración de qué? De OH. Listo. Listo, muy bien. Ahora, ¿qué hago? Como ya tengo la concentración de OH, ¿qué hago? Voy a hallar el... Como estoy trabajando con base, ¿qué hago? Trabajo el PO, H, ¿no? ¿De acuerdo? Ya, entonces, ¿cómo sería? Esa es una forma, la otra es aplicar la fórmula directa. Menos logaritmo. ¿Cuánto sería? ¿Menos logaritmo de quién? De 0,68. ¿Cuánto es eso? Ya, pues. Ustedes. Y el pH acá. Listo. A ver. 0. Si lo aproximas, 0,10. Sí. Sí. ¿Y el pH cuánto es? Resta nomás ya, pues. 13,83, ¿no? No sé si están de acuerdo ahí. A ver, me confirman. Sí, 13,83. Sí, ¿no? Ya eso es cuestión del... Bueno, las operaciones y eso. Ya, listo. Ya. Antes de seguir viendo, hay que ver esto, ¿ya? Listo. Mira, menciona acá. Te dice, la concentración de iones, ¿qué es esto? ¿Iones qué? Ya, yo te pregunto, ¿esto de acá qué es? Me permite calcular el pOH en la sangre. ¿Es cuánto? 2,5 por 10 a la menos 7. Entonces, ¿qué hayas de dato? Que la concentración de iones hidróxido que es igual por 10 a la menos por 10 a la menos 7, ¿no? Listo. Pide cuál es el P. Listo, pero estás trabajando con qué, con la sangre. Y no me da constante, ¿sí o no? Entonces aplico de frente, ¿te parece? ¿Sí? Menos logaritmo de... ¿Cuánto? 2,5 a la menos 7. Exacto, eso acá lo puedes poner como menos. Algunos lo hacen así, logaritmo de 2,5. Y así lo quieres operar a mano, pues. Más logaritmo de 10 a la menos 7, ¿no? Ahí. ¿Sí?
Ya, esto de que es igual a menos, el negativo afecta a todo, logaritmo de 2,5 más, bueno, sería más por menos, menos, el 7 baja, ¿no? Menos 7. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Cuánto es eso? Ustedes ya. A ver, me corrobora, a mí me sale esto, 6,60. No, 6,6 nada más. A ver, me corroboran, 58. O sea, 6,6. Ya, el otro sería 14 menos 6,6. ¿Cuánto es eso? 11,4. No, mucho. 7,4. Claro, está restando 18. Listo. Se acabó, ¿no? Ya, a ver esto. Ustedes. A ver ustedes. Calcular el pH de una disolución 0,5 molaridad de amoníaco. Amoníaco, obviamente, acá te da la fórmula, ¿no? Pero si no sabes si amoníaco ya, ANH3 de frente, ¿no? Y te da la constante de Basides. Mira, en el ejercicio anterior teníamos que hallar la molaridad, ¿cierto? Acá, llamé, pero me da constante de basidez. Entonces estoy hablando de ácido o de base. Claro, pues basidez, base, acidez, ácido, ¿no? Ahora, ¿qué tipo? Débil, fuerte. Cuando aparece la constante. Débil, muy bien. Y cuando era débil generaba mi reacción, ¿sí o no? ¿Sí? Ya, primero copiaba al compuesto. ¿Quién es? NH. Exacto. Más, ¿qué le sumaba para que se disocie? H2O, agua, muy bien. ¿Y qué es lo que yo buscaba formar acá? La molécula del hidróxido, ¿cierto? Ya, ahora sí balancea esa ecuación. ¿Cómo te quedaría? Tú misma eres. Acá, NH3 seguro. No sé. O N nada más dices. Claro, pero si le saco solo N, eh, puede que no genere. Por ejemplo, en el caso anterior, acá el agua no me servía porque ya tenía el hidróxido en el compuesto, ¿cierto?